Instructora, tienes el micrófono muteado. Y llevo hablando 5 minutos. Ay, qué tristeza. Gracias, Mario. Bueno, creo que estuvimos hablando de la autorización de la sesión, de la grabación, que íbamos a seguir trabajando bajo el objetivo de arte finalización del resultado del proceso y la preparación final de los documentos para impresión o para publicación. Vamos a trabajar hoy bajo la agenda de dudas e inquietudes de la semana anterior, segundos pasos del arte finalización, sangrado empaquetado, todo para impresión y publicación, y vamos a recordar la actividad de arte finalización de las piezas de nuestra guía 6, competencia 29-130-10-77, actividad 1, evidencia 2. Entonces, vamos a dar inicio con dudas e inquietudes de la semana anterior. Recordando que en nuestra sesión anterior estuvimos hablando de color, dimensiones y sangrado. Pues yo no tengo dudas de la semana anterior, más bien del material de formación. Ajá. Hay una parte donde hablan del reventado, ¿Del qué, pero perdóname? del trapping o reventado. Ajá. Pero pues me queda la duda porque si uno va a hacer eso, entonces no queda como más fea la pieza. Bueno, cuando nosotros hablamos del wrapping, simplemente recordemos que estamos hablando de la superposición de las tintas que nosotros vamos a utilizar para el momento de la impresión. Cuando hablamos de sobreimpresión, reserva y trapping, son diferentes elementos que nos van a permitir como validar la calidad final de la impresión. No sé si tú me estás hablando más de un reventado de color que de un trapping, Mario, porque me dices que si uno coloca mucho color se va a ver. No, es que te puedo compartir pantalla para que mires la foto Ya, dame un del- segundo, dejo aquí. Ya, listo. a ver. Mm, Me avisas, por favor. Ya lo estamos viendo. Mira, aquí, Ujú. a ver. Aquí se ve la imagen, Sí, trapping, pero queda como con estos colores, sí, como se ven raros, se ven como un 3D, digámoslo de alguna manera. exacto, que para que digamos no quede esta línea blanca, pero entonces no quedaría la línea blanca, sino que quedaría así como en un 3D, mm, y eso es lo que me hace pensar que daña el diseño. Ok, ¿viste en qué momentos es que se debe hacer el trapping? No es Cuando, para todos los diseños. El creo que trapping lo debemos utilizar cuando se coloca un color claro sobre un fondo más oscuro. ¿Para qué? Es como una especie de reserva para que en el momento de la impresión, uno, no se manche el color y dos, se vea bien definido el elemento que tú vayas a imprimir en el color más claro sobre el fondo oscuro. Cuando nosotros imprimimos sobre fondo oscuro, muchísimas veces sucede que si no tenemos un elemento con un grosor suficiente, se va a comer el elemento, es decir, se va a perder, no va a ser claro o la tinta más oscura sobre el elemento claro lo que hace es que lo mancha o lo como que se pasa por encima del borde y lo deja feo, no lo deja claro, no lo deja bien organizadito. Entonces,
A nosotros nos hablan de usar una sobreimpresión o trapping, sobre todo cuando el color es más claro y el fondo es más oscuro. Esto nos hace, o al revés, o esto nos hace pensar que es importante generar lo siguiente: sobreimpresión cuando tenemos el fondo más claro que lo que vamos a colocar encima, y el trapping cuando lo vamos a hacer al revés, es decir, un color claro sobre un fondo oscuro. De esa manera, esa pequeña reserva que uno deja de color ayuda a que no hayan manchas. Básicamente, no se dañe la impresión en el momento de la generación. Y ojo, esto solamente se usa cuando vamos a mandar imprimir en flexigrafía o en esos lugares, no en una impresora normal. Bueno, aunque sí ayuda, sobre todo cuando es tinta casera, porque la tinta casera en el papel se expande aún más. Pero esto sucede es porque nos va a dar una seguridad. Cuando nosotros hablamos que es un reventado, y creo que ahí es donde viene tu preocupación, creería yo, a ver si estoy entendiéndote. Y es que cuando tú llamas al trapping reventado, es ese pequeño proceso que se puede desbordar una tinta en el momento de hacer la impresión. Recuerden que nosotros estuvimos hablando, y bueno, ahorita lo vamos a ver en un videito inicial, que cuando hablamos de la impresión flexográfica o la impresión que hacemos en esos lugares donde siempre vamos a mandar imprimir ya un poco más industrializado y en cantidad, lo que sucede es que va una película como las películas fotográficas que nosotros usábamos antes cuando había rollo, va una película con un color, otra película con otro color, otra película con otro color. ¿Qué colores lleva? C, M, Y y K. Por eso es tan importante que cuando nosotros hablemos de colores para impresión, estemos hablando de los colores puros que estamos trabajando en cian, magenta, amarillo y negro, porque esas son las películas que va a ir una sobre otra. Si se alcanza a mover un poquitico, ahí es donde entramos a mirar el tramado, es decir, la composición como si fuese un tejido de una tela que va pasando unos hilos sobre otros, y eso es lo que construye el color. No nos asustemos cuando diga que es un reventado porque se produzca más color, sino porque nos ayuda a mantener que los materiales de impresión, es decir, las tintas que van a ir sobre el sustrato, queden adecuadamente. Entonces, por eso es recomendable que usemos un trapping en el momento de tener un fondo oscuro sobre un elemento claro o viceversa, que nos permita que mantener en la flexografía la posibilidad de que no haya manchas o que no se vaya a correr el color y que quede tal cual nosotros lo estemos buscando. Entonces, básicamente por eso es que hablamos de esa sobreimpresión. No sé si es claro y eso era lo que querías. Y a ver, pues ya digamos, cuando uno hace trapping en la pieza y se imprime, ¿quedaría con ese color o eso solo se ve en Illustrator? Cuando ya se imprime. Cuando ya se imprime, generalmente no se va a ver. Igual nosotros no vamos a colocarle trapping a todo, absolutamente a todo, sino a los elementos que requieran un trapping. Es decir, si utilizamos un elemento demasiado delgado que puede ser contaminado por el fondo, pues tengámoslo en cuenta. Pero desde un principio nosotros podemos evitar todos estos problemas cuando pensamos en realidad el grosor de los elementos y los colores a utilizar. Entonces, cuando ya somos más conscientes de que necesitamos, digamos, un texto negro sobre un fondo amarillo
pues busquemos tratar de cuidar ese texto negro para que no ensucie el amarillo o el amarillo no ensucie, quede como plumitas, no sé si las han visto, en los bordes de una impresión, haciendo como esa seguridad. Igual eso es algo milimétrico que no se ve. Entiendo. Gracias. Vale, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, no sé si de pronto tengamos alguna otra duda. Gracias, Manuela. Hasta ahora vi tu mensaje, perdón. Ya. Voy a volver entonces a la presentación. Listo. Ok, entonces, vamos a ir a los segundos pasos de la arte finalización, en donde vamos a tocar un poquito más a fondo el sangrado, el empaquetado y algunas otras características. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ir al Illustrator a trabajarlo directamente dentro del programa para que ustedes evidencien el desarrollo de cada uno de los pasos. Sangrado y marcas son fundamentales solamente para el cuidado del diseño. Cuando hablamos del sangrado debemos tenerlo en cuenta tanto para impresión como para pauta digital que nosotros estemos generando. Las marcas, que ya vamos a ver qué son dedicadas únicamente al proceso de impresión y manejan información adicional que nos van a asegurar que sí o sí quede bien realizado el proceso de impresión marcado, doblado y corte que se necesita en el resultado final de un elemento impreso. Por esa razón, entonces, vamos aquí a hacer una pequeña introducción con este corto video y vamos al programa. En este tema vamos a ver cómo preparar originales para imprenta o también se llama arte final. Ya que tenemos listo el proyecto de diseño para su impresión, ahora sigue preparar el documento para su envío a imprenta. Por lo general esto lo hace el departamento de preprensa de una imprenta, pero muchas veces se le pide al diseñador le agregue a su documento o le agregue al documento que va a enviar algunas marcas para prepararlo para su impresión. En este tema analizaremos esas características y elementos que tiene que llevar el arte final para el envío a imprenta. En los programas de diseño podemos ver que cuando exportamos un documento hay una parte donde dice sangrado. ¿Qué es el sangrado? El sangrado es necesario para los documentos que usen fondo a color que llegue hasta el borde del mismo o imágenes. Y este tipo de documentos siempre tiene que llevar un rebasado, que es aproximadamente de 3 milímetros, pero por lo general lo dejamos de 5 milímetros. Y esto debe de estar afuera del área de recorte. Esta área será cortada en el proceso de guillotinado y no influirá en su diseño final, pero nos proporciona un margen en las pequeñas oscilaciones que puede sufrir las páginas en los diferentes procesos antes del corte. Aquí vemos cómo están marcadas las líneas de corte. Aquí va a pasar la guillotina y este va a ser un sobrante de que va a quedar después del proceso de cortado. Línea de pliegue. ¿Para qué son estas líneas que también por lo general necesitan ir indicadas para cuando se envíe a impresión, para cuando el diseñador envíe impresión? Estas marcas son
Estos pequeños puntitos que tenemos aquí son líneas en punto que por lo general nos dicen dónde vamos a doblar un documento cuando ya está impreso y se aplican en las terminaciones de o y se aplican en los extremos de la misma página. Se usa para dípticos, trípticos o cuando se va a crear solapas de libros también, en cualquier lugar que lleve dobleces o pliegues. Aquí vemos un tríptico y vemos que ya está impreso, ya está refilado y que debió de haber tenido unas marcas como las que tenemos aquí. Así debió de haber tenido estas mismas marcas para después quedar como lo podemos ver en el ejemplo. Otras marcas que son de suma importancia para su impresión son las marcas de registro. Son líneas en forma de cruz, de mirilla de fusil que asegura la correcta sobreimpresión de todas las planchas de color. Un correcto ajuste de estas marcas es esencial para evitar efectos de color no deseados. Aquí tenemos las mismas marcas un poco más grandes para identificarlas. Una característica que tiene estas marcas es que no es un negro puro, sino es un negro compuesto. Es un negro que se constituye por cian, magenta, amarillo y negro. Y da como resultado un negro enriquecido. Estas marcas, cuando se va a imprimir, le ayuda al impresor a crear un registro correcto, como hemos visto en temas anteriores, pues la impresión en offset utiliza muchos rodillos, utiliza muchos engranes, muchos elementos que se pueden ir desfasando, el proceso de impresión, y para ir logrando estos ajustes necesitamos que cada uno de los colores quede traslapado, ¿no? Quede bien registrado. Además de las líneas de corte, de las líneas de pliegue, de las marcas de registro, tenemos otras informaciones también que lleva el arte final para su envío. Una de estas es la fecha, el nombre del documento, el diseño, el tamaño real del documento, el excedente que le llamamos el rebase, y aquí tenemos estas pequeñas barras de colores donde va también a traer el nombre de si es magenta, amarillo, cian y negro, para ver si se está imprimiendo correctamente. También tenemos otras marcas como son para medir la densidad de tinta, o la calidad de la pantalla o de la ganancia a punto, pero pues esas ya las agrega la imprenta si el impresor siente necesario o si el impresor lo pide. Por lo general el diseñador no necesita estarlas poniendo. Con esto terminamos el tema de la anatomía de un original mecánico. Te invito a ver los... Bueno, entonces, como lo vimos, hay unos pasitos y unos elementos básicos que son fundamentales para el momento de impresión. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro programa para que desde él miremos en realidad qué es ese proceso y cómo lo podemos trabajar. Voy a compartir pantalla completa para que puedan ver los menús y demás. Del trabajo. Listo. Muy bien. Recuerden que como se minimiza la visibilidad del Teams, solamente veo el programa. Si necesitan, tienen dudas, preguntas o comentarios, por favor abran sus micrófonos y me dicen. ¿Listo? Voy a abrir un archivo cualquiera de los que he venido aquí trabajando. Voy a abrir uno que es para impresión. Voy a abrir aquí un pendón.
y sobre él vamos a trabajar. Bueno, inicialmente, lo primero que nosotros identificamos cuando hablamos de un proyecto para impresión, y siempre la recomendación, vuelvo y la recuerdo, es que ustedes trabajen bajo un modo de color CMYK. Recuerden que el color CMYK les va a dar menos amplitud o rango de color y de esa manera no vamos a crear falsas expectativas en nuestro cliente cuando vea un proyecto en RGB y cuando lo impriman los colores no sean los mismos. Dentro del mismo, voy a hacerles aquí la comparación. Pam, 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 pam. Y quiero que ustedes miren la diferencia de color. Este está en RGB porque es para pantallas. Y este está en CMYK porque es para impresión. Miren la diferencia de colores. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia de color tan marcada? ¿Por qué? Porque el espectro de color y de combinación de las tintas o los colores CMYK no es tan amplia como lo es la de el RGB, que tiene más contenido de luz dentro de la composición de los mismos. Entonces, recomendación siempre que ustedes vayan a trabajar, bueno, lo cerré, pero si ustedes se dieron cuenta, en este que va para impresión solamente, también tengo un sangrado, que es este espacio alrededor, que va a estar por fuera de la mesa de trabajo. Entonces, sea para impresión o sea para pantallas, es súper importante tener siempre un buen margen de sangrado. ¿Cuál es el sangrado? Vamos a marcar aquí el sangrado. Voy a ponerle aquí un color rojo. El sangrado es este espacio que yo acabo de marcar y que está por fuera de nuestra mesa de trabajo. Eso asegura, por ejemplo, que estas líneas que están acá, que no se debe ver la terminación, se vea adecuadamente en el momento de imprimir. Este es un pendón. Entonces es un gran formato. Estamos hablando de un ancho, creo que de 80 centímetros por un alto de 1,20 m, creo, si mal no estoy. Ya miramos el tamaño de la mesa de trabajo. Pero sí quiero que ustedes tengan la claridad de que estos elementos sí o sí deben existir dentro de los diseños para impresión. Igual, en todos los diseños, si ustedes no quieren que se vean estas puntas, es necesario que lo saquemos al sangrado para que quede al exportar o al mandar a imprimir adecuadamente. Ese es como el primer elemento que ustedes deben tener en cuenta que se debe desarrollar. Otro elemento fundamental y que, bueno, no se habló en el video, pero que sí es necesario que ustedes lo tengan en cuenta, son las márgenes. Todas las márgenes que nosotros debemos tener en cuenta en un proceso de diseño. Por ejemplo, si ustedes van y revisan este diseño, tiene una base o una caja de espacio que nos va a marcar en dónde estamos trabajando. Vamos a ponerle un grosor para que ustedes lo identifiquen adecuadamente y la vamos a determinar. Entonces estamos hablando y recuerden que en la sesión anterior estuvimos viendo cómo se hace pues la consolidación de estas medidas, tanto de manera visual con las reglas como de manera orgánica, como lo estamos viendo con los cajones que nosotros podemos marcar desde los elementos de composición. Entonces, siempre que trabajemos un elemento que nos marque el cruce,
es importante respetar esta información dentro de lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, cuando yo sí o sí voy y alineo adecuadamente los elementos, me debe quedar de una manera bien estructurada según lo que yo haya pensado y haya planeado. Esta margen, que es la parte amarilla o la línea amarilla, este espacio que estamos acá trabajando es la margen. Esta es la sangría que va por fuera de la mesa de trabajo. Fundamental, sí. ¿Que podemos romper esa margen? Obviamente. Miremos el siguiente diseño realizado que nos permite aquí. Bueno, espérenme porque como está en la capa de más abajo, no me lo van a dejar ver. Listo. Sí o sí la podemos romper, obvio. ¿Por qué no? Si es que cuando nosotros, volví, la pegué en el mismo sitio, sí. Si es que nosotros podemos romper las reglas para poder desarrollar elementos visuales, sí, pero obviamente que tenga una organización. ¿Qué sucedió aquí? Coloqué un elemento adicional que es la fotografía del aprendiz que va alineado hacia uno de los lados, en este caso a mi lado izquierdo. Para darle igualdad al peso o equilibrio de composición, el texto que iba centrado va a ir más hacia la derecha para que haya como ese equilibrio y ese peso adecuado entre lo ocupado, lo desocupado y los elementos. Adicional, para poder dar como más relevancia a la información y a el hecho de el peso de la fotografía, se bajó un poco fuera de la margen el logo de los 40 años Sena, que nos permitía hacerlo por la ocupación de los elementos oscuros que se presentan en la fotografía. Entonces, todo esto nos va a ayudar visualmente a enriquecer los elementos, sí, pero miren, todo tiene una organización y una lectura que es adecuada a lo que nosotros estamos asegurados y acostumbrados a leer. Entonces, siempre de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. ¿Listo? Adicional, ya entonces tenemos claros cuáles son estos elementos. A pesar de que, por ejemplo, en el primer diseño no hay color de fondo, la sangría sí existe porque hay otros elementos visuales, como lo son estas líneas, que van a ir por fuera de la mesa para que no me vayan a quedar elementos mal ubicados. Por ejemplo, si yo no tuviese y me queda así, yo diría desde lejos y lo vas a comprobar. Miren de cerca cómo está, le queda un borde, ¿verdad? De lejos es imperceptible, de verdad que casi no se ve. Pero ¿qué sucede? Al momento de imprimir sí se va a notar y eso es un error en el diseño. Por eso siempre lo que no vaya a quedar por dentro con borde debe ir fuera en la sangría. ¿Listo? ¿Queda clara estos dos conceptos, concepto de sangría y concepto de margen? Vale, perfecto. Ya teniendo como fundamento, recuerden, y aquí voy, archivo, modo del documento, CMYK, porque es de impresión. Recuerden que esto es muy, pero muy importante. ¿Listo? Supremamente importante. Ok. Vamos entonces, voy a borrar todo esto que hice. Adicional, que no quiero que quede dentro de mi diseño. O bueno, dejémoslo, no hay ningún problema. Como es para el ejercicio de clase, no hay lío. Vale. ¿Cómo es la necesidad de la búsqueda de elementos que sean translúcidos o transparentes?
o que utilicemos nosotros como lentes. De aquí voy a ir a sacar este, miren, este es un degradé, pero si yo coloco un elemento debajo, una fotografía o el logo, bueno, aquí, miren, acá, es translúcido, es transparente. Entonces, debe manejar unas características especiales para que al imprimir y al exportar o al empaquetar para impresión quede. Si ustedes no lo hacen, les va a quedar transparente o no se va a ver. Entonces, cuando ustedes exporten o empaqueten para impresión, no se va a ir ese lente o ese elemento. Voy a ponerles otro ejemplo que sea un poco más visible. Creo que este. Ay, no estaba ahí. Bueno, perdón. Vamos a ir acá. ¿Dónde? Acá. Creo que este tiene transparencias. Ay, no tengo, bueno. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte superior manejamos una transparencia. Tenemos el fondo. Miren, voy a separar. Esto es un lente, una transparencia. Este es otro elemento transparente que va encima de la fotografía para resaltar los personajes, que es lo que yo quiero para que tenga una buena lectura el logo, los textos y demás. Entonces, bajo esa premisa es importante que cuando nosotros mandemos a imprimir, este también es un archivo de impresión, y si ustedes se dan cuenta, acá también tengo un sangrado y no es solamente que ustedes lo deban hacer porque están aprendiendo, no, es algo que se debe hacer sí o sí siempre que nosotros vayamos a diseñar. Para lo que sea, para impresión o para exportación, no hay ningún problema. Todos los elementos que yo quiero que tengan un borde fijo, que no se vean cortados, pues deben quedar por fuera del sangrado. ¿Listo? Entonces, ok. Adicional, miren, aquí yo hice mis márgenes orgánicas. Si ustedes se dan cuenta, las hice ¿en qué? En una capa con líneas normales para manejar una estructura de acomodación igual para todos los elementos. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a trabajar. Aquí deben estar por debajo de esto, de la fotografía base. Pero así, de esta manera, empezamos a organizar visualmente lo que nosotros vamos a desarrollar. Ustedes a veces son muy locos y me colocan que un elemento por aquí, que un elemento por allá. Miren, la alineación de las cosas, visualmente hablando, son importantes porque permiten una buena lectura, que sea armonioso, que haya buen peso y haya un buen diseño. ¿Listo? Ok, ya cierro este archivo y volvemos a este que estamos trabajando. ¿Qué debemos hacer en el momento de tener? Y voy a colocar acá una transparencia. Vamos a hacer acá un elemento, un degradé, simple y sencillamente. ¿Qué vamos a poner? Espérense a ver en qué capa lo tengo. Sí. Vamos a ponerlo por encima de este que está ahí. Listo. Voy a trabajarle una característica de multiplicación para que se vea una transparencia. Ya sé que está por encima de mi visual y me está creando es como un lente. Cuando nosotros vamos a mandar cualquier archivo que sea para impresión, debemos ir a objeto y en objeto debemos decirle acoplar transparencia con el elemento transparente seleccionado. Al darle acoplar me va a salir esta ventana. Esta ventana nos da unas características para que la impresión entienda que debe interpretar la forma y el color
para que se vea adecuadamente sobre el papel. Entonces, aquí solamente vamos a trabajar. No quiero que me conviertan todo el texto a contornos, eso lo hacemos más adelante. Ahorita hablamos de eso. Pero sí necesitamos que haya conservación de transparencia alfa. Al darle clic ahí, se me borran las otras opciones porque no lo va a sobreimprimir, sino que lo va a permitir que tenga esas características de transparencia. Al hacer esto, muy seguramente yo le doy acá OK. ¿Y qué sucedió? Ay, profe, pero no me lo dejó transparente. No, lo volvió normal. Con la idea de que ustedes siempre antes de tener una finalización del lente que quieren o de la transparencia que quieran, lo conviertan a través de objeto, acoplar transparencia, y ahí sí le den la característica de multiplicar, como lo hicimos anteriormente, para que al momento de exportarlo o empaquetarlo para impresión, les mantenga esa característica. Si yo voy nuevamente a objeto, acoplar transparencia, ya me dice que es una transparencia alfa. Siempre asegúrense que todo tipo de lente o transparencia tenga este chulito ahí en esa partecita. ¿Dudas, preguntas? No. Vale, ok. Bueno, entonces, otras cosas súper importantes a tener en cuenta, ustedes ya saben que es importante tener la asignación de color, el ajuste de color de mi archivo para que me lo tenga en CMYK y de esa manera lo podamos identificar, lo podamos experimentar. Frente a esto, entonces vamos a tener la posibilidad de determinar los elementos que yo quiero enviar por empaquetado, es decir, que se van a ir a impresión. Y cuando nosotros trabajamos aquí impresiones, vamos a borrar esto, vamos a manejar solamente esta parte que está visible. Debemos tener en cuenta que nosotros sí o sí debemos manejar una lógica de que todos los colores que se están generando van integrados desde el cian, el magenta, el amarillo, que convierten en los tres en una superposición a negro compuesto, pero que para que tenga una mejor nitidez y un contraste mejor del color negro, se incluye la tinta negra o K, que es la que nos va a permitir darle como esa intensidad tanto a sombras, colores y sobreexposiciones o superposiciones, mejor porque sobreexposición es otro término. Superposición de elementos. Listo. Bajo este concepto, ¿qué debemos adicional manejar? Verificar que cuando nosotros enviamos y empaquetamos un archivo para impresión, debemos ser conscientes de que muy seguramente los textos se pueden modificar. Al hacer esto y cuando ustedes empaquetan, generalmente nosotros no le dejamos características de edición para que el impresor no pueda manipular nuestro archivo. ¿Pero qué sucede? Sucede que entonces hay la posibilidad de que cuando él lo abra no tenga las fuentes o nosotros equivocadamente no empaquetemos el documento, sino que lo exportamos a PDF y lo enviamos para impresión. Y decimos, no, eso es suficiente. Pues no. Cuando nosotros no empaquetamos y enviamos el completo para impresión, puede suceder que yo no tenga esta letra y entonces el impresor lo abrió, él dijo, ah, ok, no tengo esta letra, la sustituí por, voy a ser loca en esa sustitución, vale, cuidado. Yo no tengo esta letra, pero me lo sustituyó por esa. ¿Y quién dijo?
El impresor no tenía ni idea cuál era la letra que tenía anteriormente, porque hay muchos que no se ponen a perder tiempo en esas cosas. Se supone que el diseño ya va listo, se supone que ya va para impresión, entonces ellos simplemente van y le dan a imprimir. Y cuando uno va y dice, ay, por Dios, ¿qué pasó ahí? Esa no era la fuente. Ese no es el documento que yo le envié. Entonces, para ello hay un recurso adicional que es contornear las fuentes. El contornear las fuentes es convertir la letra en trazos, en vectores. Pero, recomendación número 1 para poder hacer este proceso. Primero hacer una copia del diseño, porque si ustedes necesitan, digamos, me quedó programa escrito mal, me quedó así. Error de digitación. Y cuando lo vi yo, ¡ay, por Dios! Me toca cambiarlo. Si yo ya lo he convertido en trazados, bailas, no se puede, porque son trazados, ya no es letra. Entonces empezamos a bregar, empezamos a tener que volver a hacer una parte del diseño para poder arreglar de pronto pequeños errores que se nos puedan ir saliendo. Pero como estamos aprendiendo arte de finalización, eso no va a suceder, porque esa es la parte principal de la finalización de los archivos, saber que todo está muy bien. Luego de hacer una copia, archivo, crear una copia de mi documento, ahí sí voy a poder ir a seleccionar todos los textos o todas las fuentes que tengo y convertirlas en vectores. ¿Cómo lo hacemos para no ir uno por uno? Entonces me tocaría entrar aquí, 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 seleccione, pero como está por dentro de un agrupamiento, pues no podría hacerlo acá, entonces no. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a seleccionar, vamos a ir a mismo y le vamos a decir familia de fuentes, estilo de fuentes, tamaño de fuente, lo que yo quiera. O le podemos decir que me coja todos los objetos de texto que existen. Inmediatamente va a coger todos los textos que hay en el archivo, miren, y los va a seleccionar al tiempo. Al hacer esto, luego vamos a ir a texto, menú texto, y le vamos a decir crear contornos. Al hacer esto y al crear contornos, él hace un proceso, miren, ya lo deja. Y si yo voy nuevamente y me meto en el grupo, miren, ¿qué pasó? Esto es ahora, ya no es una fuente, ahora es un contorno, un vector. Ya no puedo decir, ah, ok, aquí va. No, no es texto, no es texto. Jamás se los va a volver a tener como texto. Entonces, supremamente importante tener esa reserva de un archivo sin convertir a textos por si cualquier cosita pueda suceder. Listo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de el desarrollo de la generación de un empaquetado, cuando se hace correctamente, el empaquetado te saca las fuentes, te saca las imágenes, te saca todo lo que se necesite para que el impresor lo haga. ¿Cuál es el problema? Que hay posibilidades de que el impresor pudiese, pero si es profesional no lo hace, pudiese cambiar algo de nuestro diseño. Entonces, siempre es muy importante tener una buena imprenta y obviamente funcionar bajo los requerimientos de lo que estamos desarrollando. Voy a mirar por acá una fecha. Permítanme un segundo que estoy buscándola aquí en el cuaderno y no la encuentro. Una fechita. Acá debe estar esa fecha. En junio. Junio, julio, ya. Listo. Bueno. Entonces, bajo esos elementos que nosotros estamos viendo, debemos tener en cuenta que sí o sí los elementos que se deben tener como base para el arte finalización se deben
manejar disímiles para impresión y para web en unos aspectos, pero iguales en otros. Sangrías, márgenes, igual para ambos. Realización o utilización de fuentes en contornos solamente para impresión. Exportado o empaquetado para impresión, pues solamente para impresión. ¿Listo? Esos son elementos que sí o sí se deben desarrollar dentro de lo que ustedes deben generar. Listo. ¿Qué otro elemento hemos de mirar? Todas las líneas, cuando van a ser para impresión, deben tener un grosor adecuado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso, de que es una impresión a gran formato, estas líneas tienen un grosor de 4 puntos, que visualmente yo diría, al alejarlo, que es como si fuese un punto visual. Pero asegúrense de tener un buen grosor para que en el momento de impresión se vea adecuado. Voy aquí a mostrarles cómo quedó la impresión de ese archivo. Está por acá, sí. Encuentro articulación. Acá. Mire. Sí o sí, tuvimos un buen grueso de líneas porque al revisar la impresión, mire. Y mira, mira lo que estábamos hablando, Mario. En el archivo en realidad no es que se note mucho, en la impresión ya se ve un poquito más. ¿Por qué? Porque se trabajó no con un tramado, sino que se le hizo una pequeña sombrita para que respetara el despegar el elemento más claro, a pesar de que el verde no era tan oscuro. En en la parte derecha sí manejamos un color más oscurito y de esa manera respeta entonces la impresión de un color más claro sobre un fondo más oscuro o viceversa. Aquí en la letra se ve también un poquito la sombra y de esa manera se asegura que sí o sí se imprima adecuadamente. ¿Listo? Se le hizo Ok. una sombra. Una sombrita, se le hizo una sombrita, que es muy pequeñita. En realidad aquí ni se ve, pero de esa manera aseguramos que sí o sí quede bien impresos nuestros elementos. Bueno, vale, listo. Bueno, entonces, ¿qué llevamos? Fuentes, transparencias, líneas, sangrados, márgenes, fotografías. Sí, las fotografías deben estar también en color CMYK para que al imprimir no les varíe tanto el color, por ejemplo, de la fotografía del aprendiz en este caso. Ojo y que no se les vaya a ir los cajones o márgenes porque no se vería tan bonita el diseño con nuestros cajones de seguridad, ¿verdad? Entonces, sí o sí es importante que tengamos en cuenta que esos elementos no deben ser visibles. Hasta acá entonces llevaríamos lo que nosotros estamos trabajando. Venga, a ver, miramos aquí, ¿qué más debemos tener en cuenta? No, creo que eso es básicamente. Es importante tener en cuenta que ahora ya después de que terminemos nuestro diseño, de que tengamos todo perfectamente, vamos a ir a empaquetar. ¿Qué es empaquetar? Es el paso más sencillo. Es donde le vamos a poner las líneas de corte, las mirillas de sobreimpresión,
el control de color, entre muchas otras cosas en el momento de la impresión. Pero resulta y pasa que nuestro programa lo hace de manera automática, entonces no tenemos que sufrir. Simplemente debemos ir a archivo y le vamos a decir empaquetar. Al darle empaquetar, él lo que va a hacer es un proceso para que ustedes puedan revisar aquí. Antes de continuar, debes guardar el archivo. Ok. Ay, no lo quiero guardar. Espérense porque es que lo daño con las rayitas que le hice. No guardar. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir para no dañarlo. Que después... bueno, aquí está. En los archivos recientes. Listo. Ok, entonces ya está listo, ya está guardado, ya está el diseño listo. Vamos a empaquetarlo para impresión. Les vamos a ir a archivo, le vamos a decir empaquetar. Y al empaquetar me va a decir en dónde quiere que le guarde el empaquetado. Le voy a decir que en el escritorio, ahí está. Si lo quiero cambiar, le doy acá en la carpetica, me abre una ventana de nuestro computador, elijo donde lo quiero guardar y le doy elegir. ¿Qué nombre le voy a dar? Le voy a dar el mismo nombre del archivo original y él por defecto le coloca el guión bajo y carpeta. ¿Qué quiero que lleve? Yo les recomiendo que esté todo chuleado. ¿Quiero que lleve los enlaces? Sí. ¿Cuáles son los enlaces? No es que tenga vínculos, como HTTP, no sé qué. No. Es todas las imágenes, todos los elementos externos que yo haya colocado para mi diseño. ¿Que los vuelva a vincular cuando lo abra? Sí, por favor. Entonces, chuleadito. Que copie las fuentes completamente. Va a copiar las fuentes, exceptuando las de fonts, porque por defecto Adobe te da la opción de abrirlas, descargarlas y abrirlas. Y crear un informe. Ya cuando tengamos todo chuleado, le vamos a dar empaquetar. Él te va a decir, hay, unas cosas que hay que tener en cuenta de restricciones por copyright. Entonces, aquí hace una advertencia, como que uso, por ejemplo, de logos, uso de fuentes y de imágenes. Aquí como tenemos permiso de uso de todo, pues no hay ningún problema. Le voy a decir, ok. Me dice, ya lo hizo, eso fue rapidito. El paquete se ha creado correctamente. Para ver su contenido, pulse en el botón mostrar paquete. Listo. ¿Qué me abre? Me abre una ventanita del explorador en donde ya me tiene. ¿Qué me exportó? El documento en Illustrator con las 3 mesas de trabajo. Perdónenme un segundo. ¡Tacha! ¡Quieta con la mata! Oye. Me va a exportar un texto que dice que es un documento que tiene un nombre, que tiene un modo de color, que tiene unas unidades, que tiene unas dimensiones de mesa de trabajo, que se ha utilizado fuentes, bueno, da todas las características de lo que el impresor debería saber. Por ejemplo, qué fuentes fueron usadas. Eso es importante. En fuentes, listo, están estas fuentes. Y, bueno, aquí me acordé de una cosa. Nosotros no incrustamos la imagen. Es decir, que cuando el impresor, si no tiene la imagen, no le va a salir. Pequeño detalle que, menos mal que aquí no lo recuerda el programa. Siempre con la imagen seleccionada, vamos a que esté no incrustada. Entonces le voy a decir desincrustar. La voy a guardar, debe ser que yo la copié y la pegué, que es cosa que no se debe hacer. Entonces, cuando nosotros la tomemos, debe estar este menú superior así. Debe decir incrustar y editar en Photoshop. Es decir, debe estar inserta desde archivo, colocar la imagen.
¿Listo? Y debe estar en una ubicación. Si yo voy a ir acá a abrir, y eso es algo que sí o sí debemos tener en cuenta, y es que esas imágenes no deben estar incrustadas, sino deben estar colocadas, ¿vale? Para que por favor lo tengamos en cuenta. De una vez aquí vamos a hacer el arreglo. Acá, listo. Entonces voy a traerlo del escritorio la imagen. Ay, solamente la imagen. La imagen. Voy a borrar esto que me creó ya el programa. Voy a empaquetarlo nuevamente. Empaquetar. Me vas a, bueno, guardar. Ok, guardémoslo. Listo. ¿Lo va a empaquetar? Sí, empaquetémoslo. Sí, ok. Sí, ok. Listo. ¿Qué me hizo? Nuevamente el empaquetado. Y están los 3 archivos. Mírenlos, ahí están. El Illustrator, el TXT y las fuentes. Pero no me vinculó la fuente. En caso de que no les vincule la fuente como sucedió acá, es importante que ustedes la coloquen dentro del archivo o de las fuentes. Hagan una copia. No sé por qué razón no lo enlazó. Vamos a revisar. Ya está como imagen, sí. Ay, pero no me lo habilita para incrustación. ¿Por qué? Eso sí está más raro todavía. Bueno, no sé si sería por lo que está dentro de una máscara de recorte. Podría ser. Bueno. Voy a borrarla. Voy a ir a colocarla. Que la idea es que nos funcione adecuadamente. Ya la tenemos. Bueno, ahí se supone que debería dejarla. Está guardando todavía. ¿Ya? Ya. Terminó de guardar. Si está guardando, no les va a dejar. Copiar enlaces, copiar fuentes. Vamos a empaquetarlo nuevamente. Ok. Que los dos fallamos. Ya, ahora sí. Ya lo hizo. Al colocarlo, ¿qué pasó? Debe quedarles así. El archivo de Illustrator, el informe, en links está la fotografía y en fuentes están las fuentes usadas para que las puedan instalar. Ese sí es un empaquetado bien realizado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento de la generación de los empaquetados. Adicional, se nos pide un PDF. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a darle archivo, exportar, digo mentiras, guardar como PDF. Le vamos a dar dentro de la misma carpeta del empaquetado, guardar. Y acá entonces vamos a tener en cuenta
Conservar capacidades de ilustración. Si quieren que se puede modificar, pues lo dejan. Optimizar, no hay necesidad de dejarlo. En compresión no le vamos a comprimir, ya que lo que estamos haciendo es una exportación para impresión. Marcas y sangrados. Si ustedes quieren que les muestre todo, seleccionamos todas las marcas. Pero básicamente las marcas que nosotros necesitamos son ¿qué? Marcas de registro, barras de color, información de la página y ajustes de sangrado. Listo, eso es lo que sí o sí debemos tener en cuenta. Vamos a darle guardar y en este momento él va a hacer el proceso y cuando les abra el archivo, voilà, ya tienen, miren. ¿Se acuerdan de las mirillas y se acuerdan? Bueno, no le pusimos de corte. Espérense, le ponemos de corte para que las vean. Pongámosle líneas de corte. Yo quiero decirle a este señor que la línea de corte va desde acá a acá, listo, y desde acá a acá. Ay, Jesús. Sin relleno, pero sí con contorno. Listo. Y que, bueno, pongámoslas en color que se vea un poquito más, pongámoslas en rojo, qué caray. Ay, no, no se ven por el color del sangrado, pongámoslas en amarillo. Listo, muy bien, así sí. Les voy a decirle que esto va de acá a acá y va de acá a ahí. Tonta. ¿Qué hice? La borré. Listo. Y de acá a acá. Listo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Recomendación para que no les pase lo que acaba de pasar. Siempre con un muy buen zoom. Porque miren, quedó súper desfasado. Entonces, ahí sí ya no es culpa del impresor ni es culpa de que no hay sangría. Es culpa de que ustedes no la pusieron donde deberían ponerla. Es decir, acá. Sí o sí necesitamos muy buen zoom para determinar esas líneas de corte. Dependiendo de donde las necesiten, ¿no? Miren, esta también quedó torcida. Listo. Pero digamos que yo quiero que la corte por aquí, pues ahí sí entonces me voy hasta ahí. Y me aseguro de que no vaya a haber ningún elemento que, digamos, yo quiero que la corte ahí. Entonces, abajo voy a colocarla a la misma medida, ¿listo? Entonces vamos a nuevamente darle archivo, guardar, no, una copia, no, guardar como PDF, como es para impresión, que lo vamos a colocar acá en esta carpeta, le vamos a decir guardar, como ya hemos guardado uno le decimos reemplazar. Quiero que tenga todas, sí, marcas, voy a decirle que todas. Guardar. Listo. Acá entonces ya tenemos toda la información. ¿Qué nos llevó? Nos llevó líneas de corte, mirillas para impresión, registro de color, información del archivo. Más abajo está código de color usados dentro de nuestro diseño. Chicos, ojo con lo siguiente. Recuerden que la sangría, miren, él ya me daba por defecto unas marquitas de corte. Entonces, listo. Si lo hago automático, no hay necesidad de hacerlas manual. Están las mirillas, más abajo está la información y el código de color lo deja por fuera, obviamente, para que no vaya a quedar en el diseño de lo que se va a imprimir. Bueno, la información del archivo, que nos la dejó acá. ¿Cómo se llama el archivo? ¿Cuándo se hizo? ¿Qué número de página? ¿Y a qué hora se
ejecutó. Y esta es para la revisión a través de la lupa de la impresión del tramado. ¿Listo? No sé si de pronto tengamos alguna duda o pregunta hasta este punto. Vamos a dejar de compartir un momento para resolver sus dudas. Esas líneas de corte son, incluyen, a ver, van solo hasta la mesa de trabajo. Después de ahí no. Sí, aunque también se pueden trabajar un poquitico más adentro dependiendo de lo que tú quieras, pero si las hacemos automáticas van al borde de la mesa de trabajo. Ah, vale. Solo era eso. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no sé, de pronto alguna otra duda, pregunta, inquietud. ¿No? Ok. Entonces, otra cosa que quiero que ustedes visualicen e identifiquen es cómo se generan esas como películas de impresión que yo les hablaba. Entonces voy a compartir acá nuevamente pantalla completa para que vean completo. Listo. Entonces, ¿cómo vemos en realidad? Vamos a bajar acá. El archivo para verlo completo y vamos a mirar cómo se comportaría el C, el M, el Y y el K en las películas que van a ir a impresión. Entonces, para poder revisar esa información, vamos a ventana, vamos a, a darle aquí donde dice previsualizar separaciones y se me abre esta ventanita de la derecha. Voy a nuevamente acercar un poquito acá para que ustedes lo vean mejor, qué es lo que yo les estoy diciendo. Vamos a darle clic acá donde dice previsualizar sobre impresión. Y ya, ustedes van a decir, ah, ok, pero no pasó nada. Sí pasó. Si yo le digo que quiero ver uno a uno de los elementos, va a empezar, bueno, no, empecemos por el cian. Si yo le digo que esta es la película que va a ir en cian para que al poner por encima la película magenta se vaya construyendo un color, y si yo le digo que encima va a ir la película amarilla, pues ya tiene mucho más. Y ahora le voy a decir que va la película negra para que tenga mejor profundidad el color negro, y de esa manera podemos visualizar cómo se manipulan las películas. Entonces, el impresor hace una película para el cian, que sería como un negativo para poder imprimir esto. Hace un negativo en magenta para poder imprimir esto. Hace un negativo en amarillo que imprimiría esto. Y hace uno en negro que imprimiría esto. Que al poner uno sobre otro, nos convierte la impresión en lo que nosotros vemos en nuestro diseño. Chévere, ¿cierto? Interesante. Esa es la manera como comprobamos cómo sería, cómo se comportaría nuestro diseño dentro de la impresión. Si nosotros vamos a hacer el ejercicio con este, que pues es mucho más descolorido, por decirlo de alguna manera. Uy, se me fue muy allá. Ay, tacha, algo pasó. Algo me hizo esta gata con el zoom. Ay, Dios mío, Señor, dame paciencia. Mire eso. Tacha, por Dios. Pasó por mi teclado y ahí quedamos lindos. Bueno, entonces voy a ir a quitar los colores y a ir a colocar, este sería la plantilla para el cian, para el magenta. Espérense que todavía está con el cian. Para el amarillo.
y para el negro. De esa manera comprobamos cómo estamos visualizando de manera independiente los diferentes aspectos de color de impresión CMYK. Acá es donde vemos la comprobación de por qué es necesario utilizar CMYK para imprimir, porque de esa manera es que exportan las películas para poder imprimir en las grandes máquinas impresoras. Entonces, ese sería la parte de empaquetado. Ya vimos el sangrado. Dentro del sangrado adicional vimos, para que lo tengan en cuenta, las márgenes. Vimos el empaquetado y todas las características para impresión en cuanto a qué. Imagen, cómo se debe incluir, transparencias, fuentes y exportación en PDF para impresión. ¿Listo? Hasta ahí iríamos acorde a lo que se debe revisar. Ahora, para publicación, es decir, no va para impresión, pero sí va para exportación web. Entonces, voy a cerrar este archivo y vamos a abrir el de pantallas. Listo. Este que es solamente para pantallas, entonces vamos a ir a revisar. ¿Cuál es la revisión que se debe hacer? Mire, primero, verificación del modo de color. Está en RGB. Perfecto. Segundo, que tengamos un sangrado. Muy bien. Como los tamaños son diferentes, debemos tener en cuenta los grosores de línea acorde a la visual, no irían para impresión. Y obviamente que todos los elementos, aquí ya ni siquiera convertimos texto a contornos porque simplemente lo que hacemos es darle archivo, exportar para pantallas. Y cuando exportamos para pantallas nos va a dar las siguientes opciones. Exportar todo, es decir, las 3 mesas de trabajo, exportar solamente una imagen, incluir el sangrado, no. Obviamente no, porque para pantallas no lo debemos incluir. ¿Listo? ¿En dónde lo vamos a guardar? Abrir, pues, después de que lo exporten, ¿dónde lo guardó? Y vamos aquí a crear subcarpetas por formatos. Es decir, si yo voy a exportar un formato para páginas web, digamos que lo voy a hacer en PNG. Vamos a hacer una publicidad que solamente me recibe SVG. Entonces, exportamos a SVG. Si necesito hacer todo el tiempo para no estar exportándolo, pues chévere, mire. Recordemos que PNG es la mejor escala de color porque hay una buena compresión para web y se ve visualmente muy parecido a lo que nosotros queremos. Pero recuerden que PNG solamente tiene una amplitud de no tantos colores como lo tiene otra escala de color. Y ahorita les muestro eso. Entonces aquí simplemente le digo que me lo imprima visualmente, me lo exporte en PNG, me lo exporte adicional en JPG al 100%, pero adicional quiero, voy a agrandar un poquito la para que se vea eso. Adicionalmente quiero que me lo exporte en SVG y también de una vez que me lo exporte como PDF. Listo. Vamos a exportar nuestra mesa de trabajo. Le dije que solamente la primera página.
Y no me di cuenta en dónde lo puse a exportar. Ahí en documentos. Ok, acá. Ay, ¿dónde lo exportó? Ay, no sé dónde lo exporté. Eso es supremamente importante, porfa. Saber a dónde lo exportan. Documentos, ni idea. Ah, en el encuentro. Ah, mire, aquí me lo hizo. Ya supe en dónde. Entonces, vamos a ir a la carpeta donde lo exportamos. Recuerden mirar e identificar en cuál, ¿no? La quieren hacer. Y nos va a crear estas carpetas. JPG, PDF, PNG y SVG. ¿Qué hay en PNG? El archivo exportado en JPG. En PDF, el archivo en PDF. En PNG, el archivo en PNG. Y el SVG en SVG. Listo. Ok. Tenemos los diferentes archivos en carpetas individuales. ¿Listo? De esa manera haríamos la exportación para Internet. Cuando nosotros le damos exportar para web, heredado, aquí podemos mirar otras características adicionales. Esta es para que haga una mejor compresión para páginas y no se demore tanto cargando los elementos visuales. Entonces, si yo le digo acá que me lo exporte en PNG de 8, mire, él me dice, los colores van a ser estos. No puedo ir más allá en color porque no tengo la capacidad. Si yo le digo que me lo busque a 24, me crea un poquito más de color. Parece que lo cargue. No nos mostró. Bueno, trabaja con un poquito más de colores, pero recuerden que aquí solamente vamos hasta 264. Cuando trabajamos a 8 manejamos hasta 128 colores, pero si yo lo trabajo a 24, me va a trabajar hasta 264 colores. ¿Listo? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que esté marcada la transparencia, porque nosotros estamos trabajando transparencias. Ah, bueno, miren cómo me dejó la parte de atrás, que espérense, yo hago un zoom acá. Un poquitín más para acá. Porque es que es un poquito pesado el archivo. Listo, ahí. Si yo le digo que me lo deje a JPG, miren los colores y quiero que ustedes, bueno, lo voy a subir un poquitico más de zoom. Ustedes sean muy conscientes de lo que están viendo. Ahí, de pronto ahí. Que se vea texto, que se vea imagen y que se vea el fondo. Ahora le voy a decir que lo ponga en PNG. Y miren lo que sucedió. ¿Sí vieron cómo se daña un poquito? Porque él hace una transposición de elementos a lo que puede entre los 128 colores. Entonces es importante tener en cuenta que sí, va a quedar muchísimo más liviano, va a pesar muchísimo menos, pero estamos dañando, entre comillas, mucho la calidad de la imagen. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. Jueguen con esto, miren lo que puede suceder. Miren aquí, si yo lo paso a un GIF, miren aún más cómo modifica las transiciones, sobre todo en las transiciones de colores donde más se nota. Entonces es importante. Él hace eso cuando nosotros ya le bajamos el zoom. Miren cómo se vería nuestra imagen general. Entonces sí es importante tener en cuenta esas calidades. Listo. Esa sería la manera de exportar para pantallas y para web. También tenemos la opción de exportar normal, en donde yo le puedo decir el formato que quiera. Aquí tengo calidades diferentes
opciones diferentes, igual diferentes a las que tenemos en la exportación anterior que vimos. Digamos, yo le voy a decir que me lo exporte en PNG. Le voy a decir, ojo, y aquí siempre que esté, usar mesa de trabajo, y si no, les imprime todo lo que haya, es decir, les muestra lo que está en las sangrías, que la idea es que no se vea. Le vamos a decir exportar y aquí yo le voy a decir a qué calidad lo necesito. El suavizado, si quiero que sea más legible y suave el texto o la imagen. En este caso, como casi no hay ilustraciones, sino solo el logo, que es para mí más importante, que se lea bien el texto, que se vea más suave el logo. Yo siempre lo dejo en el texto porque es lo que más delgado es en el momento de visualizar y puede que tenga más inconveniente. Transparente, blanco o negro el fondo. En el caso, por ejemplo, de este que tenemos acá, que está sobre fondo blanco, si lo quiero transparente, para poderlo poner sobre cualquier otro elemento. Y le doy OK. Él ya me va a hacer la exportación del elemento. De esa manera es que exportamos también para pantallas. Y entonces ahí completamos lo que es características de publicación. Uy, ese color no combina con el rosado. Listo. ¿Cómo lo vimos? ¿Bien? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Dudas? ¿Preguntas? OK. ¿Quedaron mudos o desmayados? Listo. En ese orden de ideas, recordemos qué es lo que debemos hacer en nuestra actividad. En esta actividad, entonces, la actividad de artefinalización de piezas se nos pide desarrollar una artefinalización para una campaña. Decidimos que la artefinalización se iba a hacer sobre la campaña que nosotros estuvimos haciendo de marketing digital, que fue la última de la guía 4. Ahí habían unas piezas. Entonces, recordemos que para la revisión de esas piezas debemos tener claro el brief táctico que nosotros desarrollamos, es decir, cuáles eran las piezas, las guías ejecucionales, el key visual, si en realidad el plan de campaña está acorde al concepto creativo, al objetivo de comunicación, al plan de medios. Y debemos generar un arte finalizado de las piezas para los diferentes medios solicitados. Recordemos que debemos asignar color según el medio que se va a utilizar, si es para impresión o es para web. Incluir todos los elementos necesarios para impresión, guías de corte, guías de pliegue, reservas, sangrados, objetos, tipografías, imágenes incrustadas. Debemos hacer copia de los formatos para los medios. Recordemos que el arte finalizado debe estar acorde al medio y en carpetas separadas para el desarrollo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Debemos incluir elementos fuente, es decir, el AI, exportar a PDF y SVG se nos pide. Entonces, ojo con lo que se nos está pidiendo. Se nos pide instaladores de tipografías. No vamos a hacer el CDR porque no hemos trabajado y no vamos a trabajar CorelDRAW. Instaladores de las tipografías, paletas de color y las imágenes utilizadas. ¿Qué sucede? Instaladores de tipografías, imágenes utilizadas van a estar en el empaquetado. La paleta de color, es decir, la guía de color, está en el PDF exportado para impresión. ¿Se acuerdan de las guías de color? Ahí va a estar esa paleta de color. Debemos presentar, el cliente voy a ser yo, por eso está ahí,
Lo vamos a presentar de tal manera que quede organizado en carpetas individuales y solamente lo van a enlazar. Ya les digo cómo se hace esa presentación. Se entrega es un documento PDF en el cual nosotros vinculamos toda la información enlazada a través de direcciones web o enlaces. Dime, Mario. A veces cuando yo hago una pieza en Illustrator y uso, por ejemplo, una imagen, después de que borro la imagen, como que me toca reemplazar en Illustrator esa imagen que borré. Entonces yo me preguntaba si con el empaquetado podría borrar la imagen y digamos evitar ese error que aparece. No sé si me hice entender ahí. Cuando tú empaquetas un archivo, te empaqueta únicamente el utilizado. No te va, que si yo dije que voy a utilizar esta chica y dije no, ya no, y voy a poner otra, te aparece la que esté en el archivo al empaquetar. No, por ejemplo, digamos ahí con eso. Esa imagen yo la descargué de internet, la de esa chica, y entonces la puse, la copié en Illustrator. Después yo borro esa chica de mi computador, pero dejo Illustrator como tal. Cuando yo vaya a abrir Illustrator, me va, a me va a salir un decir, error porque ya no existe la imagen. Tú no la puedes borrar de tu computador. entonces si la empaqueto, pues me va a crear como otra carpeta con esa imagen, me imagino, ¿cierto? Claro, pero si existe en el computador, si existe entre los diseños, si no, no te la va a marcar nunca. Entonces yo lo que podría hacer es empaquetar y ahí sí después del empaquetado puedo eliminar esa imagen de mi computador y solo dejar la que quedó en el empaquetado. ¿Y para qué la quieres eliminar de tu computador? Pues porque quedarían como dos copias ahí, ¿no? No. No, porque es que el empaquetado tú lo vas a enviar a impresión sí o sí. Si a ti te dice el impresor, venga, Mario, es que necesitamos revisar la imagen porque a su cliente no le gustó, o rediseñemos 3 meses después una campaña similar con la misma imagen. Y tú, ay, yo la borré. ¿Con qué le sales al cliente? Pues para eso se mira la carpeta del empaquetado. Muy De igual forma, seguramente si no lo mandaste para impresión o X, la enviaste y la borraste porque la dejaste en otra ubicación, no la vas a tener. Siempre el entiendo. diseño original debe estar completo, como Vale, consejo. Siempre como consejo. de Listo. acuerdo. Vale. En la guía se nos pide hacer una sustentación. No la van a hacer para esta actividad no la van a hacer. Más adelante vamos a sustentar la recopilación de varias actividades que ustedes van a desarrollar en esta guía. Entonces, por el momento no van a sustentar, para que lo tengan claro. ¿Qué piezas van a presentar? Van a presentar un key visual de un formato estándar 3:2.4. Van a hacer un póster en formato A3. Van a hacer un banner para internet de 900 por 200 píxeles. Van a hacer una publicación para Instagram de 1080 por 1080 y una publicación para Instagram de 1080 por 1350. Y van a hacer un anuncio para Facebook de 1280 por 720. Eso es lo que ustedes me van a entregar arte finalizado. ¿Cuáles son las fechas, teniendo en cuenta que no nos pudimos ver la semana pasada? Entonces, yo amplié la fecha una semana más, es decir, va a ir entrega al 100% hasta el 1 de septiembre. Es decir, van a tener esta semana para que ustedes terminen. Bueno, no, porque se los voy a dejar hasta el 8 para que tengan el tiempo suficiente de hacer el empaquetado y si tienen que revisar diseños y si tienen que cambiar diseños, porque acuérdense que tienen que ser con base en
el plan de marketing digital, es decir, son piezas que deben utilizar. Y esas son las piezas que supuestamente allá se nos pidieron. Entonces ya las deberían tener adecuadamente. Listo. ¿Cómo lo van a entregar? Entonces voy otra vez a compartir. Dejar de compartir y voy a compartir un ejemplo. Cuando nosotros creamos el manual de identidad corporativa, acuérdense que nosotros estuvimos hablando que se debía crear un archivo, una página donde estuviesen como los descargables. Más o menos es la misma lógica lo que ustedes van a hacer para presentar la arte finalización. Entonces, van a hacer una portada acorde a su marca, diseño. Aquí recuerden que yo no vuelvo a recibir nada que esté en Word, nada que esté en PowerPoint, nada que esté en Canva, nada que esté en esas cosas que ustedes no deben utilizar. Ustedes no saben la cantidad de problemas que se ha tenido por unos chicos que llegaron a empresa a hacer su etapa práctica y dijeron, no, tan chévere, me pusieron a hacer un logo y lo hice en Canva. Ah, por Dios. Se supone que ustedes aprendieron a hacer un diseño, aprendieron a usar un programa. El SENA ya les dio unas licencias. Todos tienen licencias desde Soy SENA, el correo Soy SENA. Entonces, por favor, en Illustrator van a desarrollar una portada bien bonita que tenga como fundamento su marca, una hojita de presentación. Voy a saltarme aquí un momento, donde puede ser un índice, su nombre, así una portada bien chévere y que me diga arte finalización y me mande en la siguiente página a esta, en donde voy a decir, ok, me están pidiendo un K-Visual. Entonces aquí voy a hacer K-Visual y voy a entregarlo. ¿Qué debo entregar? Pues ya sé que debo entregar un archivo en PDF, un archivo en Illustrator, un SVG, que tengo que entregar el empaquetado de lo que va para impresión. Entonces, aquí, por ejemplo, está un enlace. Yo le doy clic y me va a decir, ay, pero espérense que ustedes no están viendo pantalla completa, entonces no ven lo que está sucediendo. Ya, ahora sí. Entonces, cuando yo le digo aquí en PDF, ay, me dice, esto me lleva a un enlace, abrir en Safari. Listo. ¿Qué tengo acá? Tengo el Illustrator, tengo la carpeta, tengo el PDF. ¿Qué es lo que tengo acá? El blog. Me dice, bueno, mírelo, acá está en PDF. Listo. Ok. Ustedes solamente entonces me van a entregar documento que a lo sumo son 3, 4 páginas, en donde va a estar un diseño bien chévere, bien bonito, acorde a la marca, y que me va a llevar a los diferentes elementos que me están solicitando. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que debo entregar, a mi pieza de K-Visual, al póster, al banner, a las publicaciones de Instagram y a la publicación para Facebook. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿para cuándo? Lo dejamos para el 8 de septiembre con entrega normal, es decir, al 100%, para que ustedes tengan el tiempo suficiente. Chicos, miren, aquí yo voy a hacer como un recorderis. Recordemos que para que ustedes pasen sus competencias deben tener más del 75% sobre A. Si esto no sucede, no pasan la competencia, o sea, la materia. Adicional, quiero que sean conscientes de lo siguiente. Estamos en agosto. Vamos en la guía 6. Nos queda la finalización de la guía 6, la guía 7 y la guía 8. Y se acabó el tecnólogo. Recuerden que ustedes en enero empiezan su etapa productiva. Que a diciembre terminamos sus contenidos temáticos. Más o menos estamos saliendo a vacaciones el 13 de diciembre. O sea, a esa fecha todo debe estar calificado.
Bueno, aunque tengo que revisar bien cuándo empiezan ustedes etapa productiva, pero creo que sí. En ese orden de ideas, no se dejen colgar. Hay muchos de ustedes que me deben cosas. Y recuerden que por muy bien que vayan en inglés, por muy cumplidos que vayan en educación física, por muy lindos que hayan entregado todo en comunicaciones, si no entregan lo técnico, no pasan, porque es que ustedes aquí no están aprendiendo solamente la parte transversal, sino que la fundamentación y lo que ustedes van a ir a poner en práctica en la etapa productiva es la parte técnica. Entonces, sí o sí deben entregar todo lo de la parte técnica. Y hay algunas actividades que no se vuelven a abrir, como los cuestionarios y los foros. Tranquilos, no se preocupen. Tanto los foros como los cuestionarios no son ni un 5% en todo el tecnólogo. Entonces, no marcan tanto, a menos de que ustedes no entreguen el resto y ahí sí se sume, y por ese 5% pierden. Entonces, ojo, porque son fundamentales en el caso de que falten otras actividades. ¿Listo? Adicional, por favor, chicos, revisen el material de la plataforma. Allí hay más información. Revisen todo lo que vamos a ir haciendo, porque eso es súper importante. Recuerden que la parte virtual es más la dedicación autónoma que lo que nosotros nos vemos acá en las sesiones directas. Entonces, con estos pequeños recorderis, damos por finalizada nuestra sesión, si no tenemos más dudas, preguntas o inquietudes. ¿Ok? Entonces, si tenemos todo claro, ya sabemos cómo debemos desarrollar esta actividad, y de aquí en adelante casi todas van a ser como por el estilo, poco más de entregables profesionales, muy bien diseñados para nuestros clientes. Chicos, una feliz noche. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Igual, profe, feliz noche. Cuídense.